No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Mi hijo tenía apenas 6 meses cuando tuve un sueño que, hasta el día de hoy, no he podido olvidar. Y no lo digo como una forma de hablar, lo recuerdo con una claridad absurda, como si lo hubiera vivido de verdad. No fue uno de esos sueños caóticos o sin sentido. Todo era preciso, real, casi palpable, y por algún motivo lo sentí más como una visita que como una fantasía. En el sueño estaba en la antigua casa de mis abuelos, la que quedaba cerca del lago donde pasábamos los veranos cuando yo era niña. Esa casa ya no existe, pero en el sueño estaba perfecta. El piso de madera crujía igual, las cortinas eran las mismas de flores amarillas, y el aire olía a café recién hecho y a algo dulce, como el pan de maíz que hacía mi abuela. Estaba en la sala, y mi abuelo, Papá Joe, estaba sentado en su mecedora, con mi hijo en brazos. Lo miraba como si no pudiera creer que lo tenía frente a él, y lloraba en silencio, con esa expresión de orgullo y tristeza a la vez, como si supiera que ese momento no debía ser posible, pero lo agradecía con todo su ser. Yo, en el sueño, no me sorprendía, lo veía como si fuera completamente natural que ellos estuvieran ahí. Caminé hacia la cocina y ahí estaba mi abuela. Tenía su delantal puesto, estaba batiendo algo en un tazón y me hablaba con su tono habitual, calmado, seguro. Le dije algo que ya llevaba tiempo sintiendo. Ojalá ustedes estuvieran vivos para ver a mi hijo crecer. Ella sonrió, me tocó la mano y me respondió sin pensarlo. No te preocupes, lo vemos, siempre lo hemos visto. Fue tan claro, tan directo. Me desperté con una sensación extraña en el pecho, ni miedo ni tristeza, algo como paz, pero con un nudo en la garganta. Miré a mi bebé durmiendo en su cuna y no supe bien qué pensar. Lo único que sabía es que ese sueño no fue como los demás, fue algo más. No se lo conté a nadie, no quería sonar ridícula y tampoco sabía cómo explicarlo. Lo guardé conmigo. Pasaron los años y ese recuerdo se fue quedando como una historia privada entre ellos y yo. Cuando mi hijo tenía ya 5 años, estábamos en una reunión familiar, de esas en las que uno termina recordando cosas del pasado. Estaba hablando con mi hermana y sin pensarlo mucho le dije: «Hace tiempo soñé con los abuelos. Fue raro, tan real». Ella me interrumpió de inmediato. «¿Estabas en la casa vieja? El abuelo tenía al bebé en brazos y lloraba, y la abuela te dijo que estaban viéndote». Me congelé. «¿Cómo sabes eso?». Su cara lo dijo todo. «Tuve ese sueño también», me dijo, «cuando mi hijo tenía 6 meses. Igualito, todo». Nos quedamos en silencio. No era una coincidencia cualquiera. Era el mismo sueño, con los mismos detalles, en el mismo punto de nuestras vidas, cuando nuestros hijos eran pequeños, justo en esa etapa en la que todo se siente frágil y uno necesita guía. Y ahí no terminó la cosa. Años después mi hijo ya tenía 20. Trabajaba en una tienda y solía manejar de noche para volver a casa. Una noche, cuando entró, tenía una expresión extraña, como si estuviera procesando algo que aún no entendía. Me dijo: «Mamá, algo raro me pasó hoy. Estaba manejando por la ruta de siempre, no había nadie, solo oscuridad y árboles. De repente, escuché la voz de la abuela, tu mamá». «¿La abuela? ¿Estás seguro?» «Sí, clarita», dijo. «Jonathan, detén el auto». Me dijo que lo hizo por reflejo, sin pensar. Pisó el freno fuerte, pensando que algo iba mal. En ese instante, 3 ciervos salieron del bosque corriendo, directo por donde él habría pasado si no se detenía. No le dio tiempo de reaccionar más allá del susto. Se quedó quieto, con las manos en el volante, intentando entender lo que acababa de pasar. «¿Y la voz?», le pregunté. «¿Estás seguro de que era ella?». «No tengo duda, fue ella. La escuché, y no era en mi cabeza. Era como si estuviera sentada a mi lado. No supe qué decirle. Me abrazó y se fue a dormir. Yo me quedé pensando toda la noche. ¿Cómo era posible que su bisabuela, muerta desde hacía años, lo protegiera de esa forma? Después de eso, él me contó que no era la primera vez que sentía algo cerca, que a veces, cuando estaba estresado o triste, soñaba con la vieja casa de los abuelos. A veces veía al abuelo sentado con él, sin decir nada, solo estando ahí. Otras veces caminaba con la abuela por el jardín mientras ella le hablaba con cariño, como si supiera exactamente lo que él necesitaba escuchar. Y lo más extraño es que yo también empecé a soñar con la casa de nuevo, pero ahora no iba sola. Íbamos él y yo, y los abuelos siempre estaban ahí,
como si estuviéramos repitiendo la escena una y otra vez, generaciones después, como si hubiera una conexión invisible que nos ataba más allá del tiempo. No sé qué creer. No soy especialmente religiosa, ni creo en lo paranormal, así como así. Pero después de todo esto, hay algo que tengo claro. El amor verdadero, ese que se siente en la sangre, no desaparece cuando alguien muere. Cambia de forma, se queda con nosotros, nos protege, a veces en sueños, a veces en una voz que nos salva justo a tiempo, y tal vez, solo tal vez, nunca se fueron del todo. Siento que la muerte me sigue. No sé cómo explicarlo sin sonar como un loco, pero con cada año que pasa estoy más convencido de que hay algo o alguien que aparece justo cuando la vida se quiebra a mi alrededor. Y lo peor es que la reconozco, siempre. Yo tenía 12 años en 2006. Vivíamos en un departamento pequeño, bastante cerca de una intersección que siempre estaba llena de tráfico. Era un lugar ruidoso, con gente apresurada, claxones sonando, vendedores ambulantes en las esquinas. Mi vida era bastante común, iba a la escuela, jugaba videojuegos y tenía un perro llamado Rocco. Era un Golden Retriever que mis padres habían adoptado cuando yo tenía 8 años y era prácticamente mi mejor amigo. Un día cualquiera, una tarde de primavera, abrí la puerta para sacar la basura. Fue cosa de segundos. Rocco aprovechó el mínimo espacio y salió corriendo como si hubiera visto algo. Tal vez un gato, no lo sé. Grité su nombre, pero ya iba bajando las escaleras. Salí corriendo tras él, descalzo, sin pensar. Llegó a la calle justo cuando el semáforo había cambiado a verde. Lo vi con mis propios ojos. El auto no tuvo tiempo de frenar. El impacto fue seco, el sonido horrible. Rocco salió volando unos metros y cayó sobre el pavimento. Corrí a la calle entre los autos que frenaban bruscamente. Empecé a hacer señales con los brazos para que se detuvieran y me arrodillé junto a él. Todavía respiraba, pero apenas. Su pelaje estaba manchado de sangre. Yo lloraba, gritando su nombre. Fue entonces cuando levanté la vista y noté el coche que más cerca se había detenido. En el asiento del conductor había una mujer. Tendría poco más de 30 años, piel clara, rasgos afilados y el cabello cortísimo, casi rapado. Y estaba sonriendo. No una sonrisa amable ni nerviosa. Era algo distinto, como si estuviera viendo una escena que le resultaba entretenida. En ese momento sentí una furia que no sabía que podía sentir. ¿Quién mira así a un niño sosteniendo a su perro moribundo? Pero la situación era tan intensa, tan abrumadora, que esa imagen quedó archivada en mi cabeza como algo raro, pero sin explicaciones. No volví a pensar en eso durante años. En 2010, cuando tenía 16, mi papá enfermó. Le diagnosticaron cáncer de hígado y fue todo muy rápido. En menos de 6 meses pasó de ser un hombre fuerte, trabajador, a alguien frágil que apenas podía levantarse de la cama. Lo llevamos al hospital cuando ya era evidente que no había vuelta atrás. Yo pasaba las noches con él porque mi mamá no soportaba verlo así. Recuerdo muy claramente esa última madrugada. Estábamos solos en la habitación. Él dormía, o eso pensaba. Me quedé dormido en la silla y me despertó un silencio extraño, absoluto. Lo miré y su pecho ya no se movía. Me quedé mirándolo, congelado. Tardé unos segundos en procesar que se había ido. Después me levanté de golpe y salí corriendo por el pasillo para buscar ayuda. Era casi las 2 de la mañana. El hospital parecía abandonado. Llegué corriendo a la estación de enfermería. Había 2 mujeres allí. Les grité con la voz quebrada que mi papá había dejado de respirar. Una de ellas se levantó enseguida y empezó a llamar por teléfono. La otra se quedó sentada y ahí fue cuando el mundo pareció detenerse. Era ella, la mujer del auto. Exactamente igual, la misma cara, mismo corte de cabello, misma sonrisa torcida. Me miraba con esa calma siniestra sin decir una palabra, solo miraba y sonreía. Sentí un frío que me atravesó el cuerpo. No dije nada, no tenía tiempo de preguntarle quién era ni qué hacía ahí. Tenía que volver con mi papá, pero ese momento se quedó grabado a fuego en mi mente. No podía sacármelo de la cabeza. Era imposible que fuera coincidencia. ¿Qué hacía esa misma mujer 4 años después, en un hospital, justo cuando mi padre moría? Pasaron los años. Intenté olvidarlo. Intenté convencerme de que había sido mi imaginación, que quizá no era la misma persona, que estaba exagerando.
Fui a terapia por la muerte de mi papá, pero nunca le conté eso a nadie. Era demasiado raro. Hasta la semana pasada, mi abuela falleció hace unos días, tenía casi 90 años y aunque ya estaba muy débil, nos tomó por sorpresa. Era muy cercana a mí, prácticamente me crió cuando mis padres trabajaban. Mi madre y yo fuimos juntos al funeral. Era una mañana fría. Íbamos llegando en el coche y justo cuando estábamos estacionando escuchamos un ruido brutal, como un disparo seco. El vidrio trasero del auto estalló en 1000 pedazos. Nos asustamos muchísimo, pensamos lo peor. Nos bajamos a revisar y resulta que habíamos retrocedido demasiado y golpeado ligeramente un árbol, lo suficiente para romper el vidrio, pero no había mayores daños. Yo entré corriendo a la funeraria para pedir una bolsa de basura y cinta para cubrir la ventana. Y fue entonces cuando la vi, otra vez. Estaba cruzando por la acera, frente al edificio. Llevaba un abrigo largo y un sombrero. Me miró, no con sorpresa ni con indiferencia. Me reconoció, estoy seguro, porque volvió a sonreír, esa sonrisa ladeada, quieta, sin emoción, y siguió caminando como si nada. No pude moverme. Me quedé parado en la entrada, mirando cómo se alejaba. No sé quién es, no sé qué es, pero no puede ser coincidencia. La misma mujer ha aparecido 3 veces, cada vez en momentos en que alguien cercano a mí ha muerto. Y no es como si solo estuviera presente. Se asegura de que yo la vea. Siempre se asegura de cruzar miradas conmigo, de que note esa sonrisa fuera de lugar, como si supiera algo que yo no. He considerado la posibilidad de que estoy perdiendo la cabeza. Quizás estoy tan marcado por el dolor que mi mente busca patrones. Pero no hay confusión, no hay error de identidad. Es la misma persona, siempre. Y ahora tengo miedo, miedo real, porque si aparece otra vez no sé a quién vendrá a buscar. Mi papá siempre había sido un hombre de hábitos rígidos. Creció en un entorno donde todo debía estar en su lugar, y eso incluía mantener las puertas de la casa cerradas en todo momento. Vivíamos en Luisiana, donde los insectos son una plaga y las noches calurosas atraen todo tipo de bichos. Así que para él, cualquier puerta o ventana abierta era un peligro inminente. Si alguna vez salíamos y no cerrábamos bien, él no dudaba en gritarnos desde la otra habitación: «¡Cierra la puerta! ¡Se van a meter los mosquitos!». Esto era parte de su personalidad. No es que estuviera paranoico, sino que simplemente era un hombre que creía en las pequeñas cosas. Y todo eso se volvió relevante esa noche, cuando ocurrió algo que nunca supe cómo explicar. Era 2006, la noche de Halloween. Me había preparado todo el día para salir con mis amigos en Nueva Orleans. Me vestí como la muerte, con capa negra, capucha, maquillaje blanco y negro en la cara y una guadaña de cartón. Estaba emocionada, pero antes de irme, como siempre, le avisé a mi papá: «Papá, voy a estar lista en 20 minutos, te bajo para que veas mi disfraz». Él estaba sentado en el sillón, como siempre, viendo televisión, y asintió sin prestar demasiada atención. Era una de esas noches normales en casa, o eso pensaba yo. Subí a mi cuarto, me maquillé, me puse la capa y cuando terminé, bajé las escaleras. Algo extraño me detuvo en seco. La puerta principal estaba totalmente abierta. Esto era absolutamente imposible. Mi papá nunca dejaría la puerta abierta de noche, mucho menos después de habernos insistido tantas veces que no lo hiciéramos. Salí al porche rápidamente buscando a mi papá. Lo llamé varias veces, pero no respondía. Pensé que tal vez había salido al jardín o a hacer algo rápido, pero al mirar dentro de la sala vi algo que me heló la sangre. Su cigarro, que siempre dejaba en el cenicero, estaba completamente quemado. Eso significaba que había estado allí. La televisión seguía encendida y todo parecía estar en su lugar. Pero, a pesar de que él estaba claramente allí antes, no había señales de él en ninguna parte. Pensé que tal vez había salido a la tienda o que había ido al baño rápido. Así que me senté en el sillón, vestida como la muerte, esperando que regresara. Miraba el cigarro consumirse completamente. Pasaron 30 minutos. La puerta, que dejé abierta, estaba ahora cerrada por mí misma, pero seguía extrañándome que él no apareciera. Al final, como no llegaba, cerré todas las puertas con llave y salí para encontrarme con mis amigos. La noche continuó normalmente, pero algo en mí seguía inquieto. A la mañana siguiente, no pude evitar preguntarle: «Papá, ¿dónde fuiste anoche? Dejaste la puerta completamente abierta y yo te estuve buscando». Él me miró confundido y algo molesto respondió: «¿Qué dices? Yo no salí de la casa. Estuve aquí todo el tiempo esperándote.
Dije que querías mostrarme tu disfraz, pero nunca bajaste. Pensé que tal vez me habías olvidado. Lo miré fijamente, sin poder creer lo que estaba escuchando. No podía ser. Me quedé pensativa un rato, mirando a mi papá, que parecía absolutamente sincero. Pero la verdad era que nadie había visto a nadie esa noche. Él me insistió que no había salido ni un segundo de la sala, mientras yo le aseguraba que había dejado la puerta abierta y que incluso había esperado sentado en el sillón durante más de 30 minutos. Ambos nos quedamos en un silencio incómodo. ¿Cómo podía ser que estuviéramos viviendo una misma noche, en la misma casa, pero en mundos diferentes? Esa pregunta quedó sin respuesta y la sensación de confusión se mantuvo en el aire. Desde esa noche, algo cambió. Por más que intentamos entenderlo, no pudimos. Era como si, por unos momentos, el tiempo y el espacio se hubieran distorsionado. Yo estuve allí, físicamente presente, y él también, pero por algún motivo, esa noche desaparecí para él. No fue una desaparición mágica ni una ilusión, fue algo más profundo, como si simplemente no existiera para él durante esos minutos. La idea de que había sido invisible para él, aunque mi presencia era tan tangible, me perturbó más de lo que quería admitir. A lo largo de los años, esa experiencia siguió persiguiéndome, y aunque mi papá nunca pareció darle demasiada importancia, yo no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. A veces me preguntaba si, de alguna manera, esa invisibilidad era más que solo un fenómeno físico. Quizás, por unos minutos, había tocado un punto en el que las reglas de nuestra realidad se quebraron, como si mi existencia hubiera sido desconectada de su percepción, como si hubiera cruzado un umbral entre dos dimensiones sin darme cuenta. Por mucho que intentamos explicarlo, ninguna de nuestras versiones coincidía, y esa es la parte que nunca pude entender completamente. ¿Qué fue lo que realmente pasó esa noche? Quizás nunca lo sabré, pero una cosa es segura. Esa noche, por unos momentos, mi papá y yo estuvimos en dos mundos diferentes, y aunque el misterio no se resolvió, nos dejó una sensación que nunca se desvaneció. Todavía no sé cómo explicarlo y me cuesta mucho hablar del tema sin que suene a exageración o cuento de terror barato, pero esto me pasó de verdad, y aunque han pasado muchos años, sigo sin encontrarle una explicación lógica. Yo la ciudad, en una zona bastante antigua, no del tipo histórico con tours y placas doradas, sino más bien de esos vecindarios que no han cambiado en décadas y donde la gente se conoce desde siempre. Mi casa, la de mi infancia, era una casa victoriana enorme y un poco descuidada, de esas que crujen por cualquier cosa. Mis padres siempre decían que había sido construida entre 1800 y 1820 más o menos. El tipo de casa que ya, de por sí, tiene una presencia como si guardara memorias que no son tuyas. Desde que era pequeño siempre pasaban cosas raras ahí. Me acuerdo de ver una vez a una señora mayor bajando las escaleras, vestida de manera muy antigua, y al decirle a mi mamá, me dijo que nadie más estaba en la casa. Soñaba con personas vestidas con ropa del siglo XIX, montadas en carruajes que iban rumbo a la playa, como si yo estuviera viendo un recuerdo que no era mío. A veces me despertaban voces, no gritos ni ruidos, sino voces hablando, como si hubiera una conversación que no debía escuchar. Pero lo que más me marcó, y todavía me da escalofríos cada vez que lo pienso, ocurrió cuando estaba en cuarto grado. Era una tarde cualquiera. Mi papá estaba en el trabajo, mi mamá había ido al supermercado y se había llevado a mi hermano pequeño con ella. Yo estaba solo en casa, sentado en la cocina haciendo la tarea. Todo estaba en silencio. Casi podía escuchar el tic-tac del reloj colgado sobre la nevera y el crujido ocasional de las tuberías viejas. Ya estaba acostumbrado al silencio de esa casa cuando estaba vacía. Y de repente, ¡bang! Un estruendo seco, fuerte. Sonó como si algo muy pesado hubiera caído justo arriba de mí, en el segundo piso. Mi primer pensamiento fue que quizás había dejado una ventana abierta en mi cuarto y el viento había tirado algo. No estaba asustado todavía, más bien confundido. Dejé mis cosas en la mesa y subí las escaleras, y ahí fue cuando el corazón se me fue al piso. Mi habitación estaba completamente destrozada. No hablo de un cuaderno caído o un peluche fuera de lugar, no. Todo estaba volteado. Los cajones del tocador estaban todos afuera, las camisetas y pantalones regados por el suelo, los juguetes esparcidos como si alguien los hubiera arrojado con rabia. Las puertas del closet estaban abiertas de par en par, y todo
ropa, cajas, libros, estaba fuera. Los muebles pesados, como la cómoda de madera que apenas yo podía mover, estaban tirados como si alguien los hubiera empujado sin esfuerzo. Me quedé parado en la entrada de la habitación sin saber qué hacer. No había escuchado pasos, no había nadie más en la casa, pero claramente alguien o algo había estado ahí. No quise ni entrar. Bajé corriendo con un nudo en la garganta y las piernas temblando. Me senté otra vez en la cocina sin poder concentrarme, solo esperando a que mi mamá regresara con mi hermano. Fueron quizá unos 10, 15 minutos, pero para un niño de 9 años fue una eternidad. Cuando por fin escuché la puerta abrirse y el sonido de las bolsas del supermercado, sentí algo de alivio. Mi hermano fue el primero en subir corriendo al segundo piso, como siempre hacía, porque su cuarto estaba justo al frente del mío. Esperaba que bajara y dijera algo del desastre, pero no dijo nada. Pasaron unos 10 minutos. Como no bajaba gritando, supuse que todo estaba tranquilo, y yo, tembloroso pero curioso, subí detrás de él, y ahí fue cuando me dio el verdadero terror. Mi cuarto estaba perfecto, como si nada hubiera pasado. La cómoda estaba en su lugar, los cajones cerrados, todo doblado, los juguetes en su sitio, hasta el peluche que recordaba haber visto tirado en el pasillo estaba acomodado en la cama. Todo, absolutamente todo, como lo había dejado esa mañana antes de irme a la escuela. No había ni una arruga fuera de lugar. Me quedé en la puerta, congelado. No había forma de que nadie hubiera arreglado eso en 10 minutos, y menos sin hacer ruido. Mi mamá ni siquiera había subido aún, y yo no había escuchado ningún movimiento, ningún paso, nada. Nunca hablé de eso, no sé por qué. Supongo que no quería que pensaran que lo inventé o que estaba loco, pero desde ese día dormía con la puerta cerrada y la luz del pasillo encendida, siempre. Nos mudamos 3 años después. La casa quedó atrás, pero no las memorias. Todavía cuando paso por esa calle me entra un escalofrío raro. Me obligo a no mirar directamente, pero a veces no puedo evitarlo. La casa sigue ahí, vieja, con las mismas ventanas, el mismo porche, el mismo maldito segundo piso. No sé qué fue lo que pasó esa tarde. No sé si fue un error del tiempo, una especie de reinicio raro, o si simplemente algo quiso que yo lo viera y que luego me hiciera dudar de mi propia memoria. Mi mamá era epiléptica desde muy joven. No era algo de lo que habláramos todo el tiempo, pero era parte de nuestra vida, una especie de sombra que siempre estaba ahí, medio silenciosa pero presente. Había tenido algunas crisis fuertes en el pasado, pero nada que no se pudiera controlar. Aún así, siempre teníamos ese pequeño miedo guardado. Nunca lo decíamos, pero todos sabíamos que un día algo podía salirse de control. Esa noche fue como cualquier otra. Mamá se había acostado temprano, como siempre, envuelta en sus cobijas, con su rutina tranquila de siempre. Yo estaba en casa, ya en la cama, cuando de pronto, a eso de las 4:30 de la mañana, se desató el caos. Tuvo una convulsión mientras dormía, una de esas fuertes. En medio de la crisis, se enredó en las cobijas y sin poder moverse, terminó sofocándose. Cuando los paramédicos llegaron, lograron reanimarla. Técnicamente volvió a respirar. La subieron a la ambulancia y se la llevaron al hospital. Mi papá fue con ella. Yo me quedé en casa esperando noticias y con una tarea que nadie quiere tener: llamar a la familia. Me senté frente al teléfono, procesando todo lo que había pasado. Tenía que hacer la llamada más difícil, avisarle a mi abuela, la mamá de mi mamá, que su hija estaba en el hospital. Ni siquiera sabía por dónde empezar. Pero antes de que pudiera tocar el teléfono, este sonó. Miré la pantalla. Era mi abuela. Me pareció raro. Eran las 5:30 de la mañana en mi zona y 3:30 de la madrugada en la suya. Ella vivía al otro lado del país y no era de esas personas que se levantan temprano. Contuve el aliento y contesté: «Hola, abuela». No me dejó hablar. Su voz sonaba distinta, suave, tranquila, pero con un tono que me hizo quedarme helado. «Vi a tu madre», me dijo. «Estaba bañada en una luz dorada, brillante, hermosa. Me habló, me dijo que estaba bien, que se iba a un lugar mejor». Me quedé en silencio, paralizado. «¿Cuándo fue eso?», logré preguntar. «Hace unos minutos». Me desperté con una sensación fuerte, como si alguien me llamara. Y ahí estaba ella. Sabía que tenía que llamarte. Lo más impactante es que en ese momento ni siquiera sabíamos que mi mamá iba a morir. Mi papá estaba con ella en el hospital.
Los doctores todavía estaban haciendo pruebas. Técnicamente, estaba viva. Nadie sabía aún que estaba clínicamente muerta, que el daño cerebral era irreversible. Pero mi abuela, ella ya lo sabía, antes que los médicos, antes que nosotros. Horas más tarde, el hospital nos confirmó lo que en el fondo ya temíamos. Mi madre estaba en estado vegetativo. El corazón latía, sí, pero su cerebro había dejado de funcionar. Fue cuestión de tiempo hasta que todo el cuerpo se rindiera. La llamamos muerte cerebral, pero mi abuela no necesitó ninguna máquina para darse cuenta de que su hija ya no estaba. Lo que más me impactó, incluso más que el contenido de la llamada, fue la certeza con la que lo dijo. No estaba llorando, no estaba confundida, no parecía alterada, era como si simplemente lo hubiera aceptado porque ya lo había visto con sus propios ojos. Después del funeral hablamos más sobre eso. Le pregunté detalles tratando de entender si fue solo un sueño o algo más. Me dijo que no había sido un sueño, que se había despertado súbitamente y que, por un instante, sintió que estaba en otro lugar. Dijo que vio a mi mamá rodeada de luz dorada, sonriendo, que no usó palabras, pero de alguna forma supo que estaba tranquila, que ya no sufría y que se despedía. Nunca había creído en ese tipo de cosas, siempre fui más del lado racional, pero después de esa noche me cuesta pensar que todo fue una coincidencia. Mi abuela supo que su hija había muerto antes de que siquiera los doctores lo supieran, no porque alguien se lo dijera, porque ella la vio irse. Y aunque todavía duele, porque claro que duele, hay algo extrañamente reconfortante en pensar que algunos la vieron cruzar antes que otros, y que no lo hizo sola. Nunca he sido una persona supersticiosa. Trabajo con cosas concretas, cosas que puedo ver y arreglar con mis propias manos. Me dedico a la calefacción y el aire acondicionado, así que paso la mayor parte de mis días metido en sótanos, revisando calderas, ductos de ventilación, termostatos. Es un trabajo honesto y me gusta, pero hay una experiencia que viví hace unos años que, sinceramente, aún no puedo explicarme. Esto fue hace unos 5 años. Me acuerdo porque fue en pleno otoño, cuando empiezan a caer los primeros fríos y todo el mundo se acuerda de revisar sus sistemas de calefacción. Yo estaba durmiendo como cualquier noche normal, cuando tuve un sueño raro. No de esos en los que vuelas o te persigue algo sin sentido, no. Este era increíblemente real. Soñé que me mandaban a una casa que no reconocía, una casa antigua, de esas con zócalos de madera oscura y muebles que huelen a otro siglo. En el sueño, una señora mayor me abría la puerta, muy amable, bajita, con el cabello completamente blanco recogido en un moño. Me llevaba al sótano y me explicaba que la caldera no estaba funcionando bien. En el sueño, yo arreglaba el problema sin mayores complicaciones. La señora me ofrecía una taza de té mientras esperaba que el sistema se reiniciara. Charlábamos un rato de cosas triviales, el clima, su jardín, cosas así, y después yo me iba. Me desperté con la sensación de que ese sueño no era un sueño. Era como si de verdad hubiera estado ahí. Recordaba los detalles con una nitidez que no era normal. El color de las paredes, los marcos de fotos en el pasillo, el olor a lavanda que salía de la cocina, todo. Al principio lo tomé como una coincidencia curiosa. Nada más. Uno a veces sueña cosas raras. Pero una semana después, mi jefe me pasa una hoja con mi próximo servicio. Caldera rota en casa de una mujer mayor en una zona residencial al otro lado de la ciudad. En cuanto llegué a la calle, sentí algo en el estómago. Era la misma casa del sueño, idéntica. La verja blanca con pintura descascarada, el buzón torcido, el mismo rosal creciendo junto al porche. Estuve a punto de girar la camioneta y salir de ahí. Me dije a mí mismo que solo era una coincidencia, pero ya no podía negarlo. Yo ya había estado ahí. Toqué la puerta y cuando se abrió, ahí estaba ella, la señora del sueño, con su moño blanco, su voz suave, sus mismos ojos azules. Antes de que pudiera decir nada, me sonrió y me dijo: «Hola Gary». Me congelé. No llevaba el uniforme con mi nombre visible. No había forma de que supiera cómo me llamaba. La miré como si ella tuviera la respuesta a todo lo que yo no entendía. «¿Nos conocemos?» le pregunté, tratando de mantenerme profesional. Ella se rió suavemente y me dijo algo que me dejó helado. No exactamente, pero la semana pasada soñé que mi caldera se rompía y que tú venías a arreglarla. En el sueño te llamabas Gary
así que cuando me dijeron que alguien vendría, ya sabía que serías tú. En ese momento no supe qué decir. Me limité a sonreír, medio incómodo, y seguí con el trabajo. Bajamos al sótano, que ya conocía como si hubiera estado ahí 1000 veces, y revisé el sistema. Tal como en el sueño, el problema era menor, una válvula que estaba floja. Mientras trabajaba, la señora me ofreció una taza de té. Acepté por cortesía y mientras esperaba que la caldera se reiniciara, me senté con ella en la cocina. La conversación fue idéntica a la del sueño. El clima, el jardín, su nieto que vivía en Florida. Cada detalle ya lo había escuchado, como si todo se repitiera palabra por palabra. Desde ese día no he vuelto a tener un sueño como ese. Tampoco volví a ver a la señora. Pregunté semanas después, por curiosidad, pero nadie de la oficina la había vuelto a atender ni sabían nada de ella. A veces pienso que tal vez fue una casualidad extraña, una coincidencia demasiado perfecta, pero otras veces me pregunto si algo o alguien quiso que nos encontráramos, aunque fuera solo por un momento. Desde entonces, cada vez que tengo un sueño muy vívido, lo anoto. Uno nunca sabe si está viviendo el presente o un pequeño adelanto del futuro. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo, cada suscriptor, cada comentario, cada like, nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona. Y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción. Nos vemos en el próximo universo.